Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento. Mi nombre es Andrea Gambino, anfitrión de este espacio, el espacio de la tribu sistémica, un espacio de encuentros y de aprendizajes sistémicos. Eh, Tengo el honor y el gusto de abrir este espacio el día de hoy, eh, así como para ir encontrando previamente la persona invitada de esta semana. Le decimos la invitada la especial. Es aquella persona que nosotros, los anfitriones, yo y Sonia Cayuela, vamos invitando para que vengan a compartir algo de lo que les apasiona, nos apasiona, en este caso la visión sistémica, y, y generar espacios de compartir, estar juntos, y, y le decimos invitados especiales, pues toman las riendas de facilitar una reunión grupal, y lo hemos venido haciendo desde hace ya un buen tiempo. Este será el encuentro número 26. Así que agradecemos también a las personas que nos permiten conectar con otras personas especiales. Acá veo conectada, por ejemplo, Marta Vieto, Margarita Bonomo, Sol Paldín, eh, todas, Maricel, Irma Paradal, toda persona que de alguna forma también me permiten estar acá y tomar los regalos de la tribu, así como en primer lugar, pues para mí esto es un regalo, poder conectar con personas que aprecio mucho, y en este caso la invitada especial del día de hoy se llama Graciela Moreski. Yo la conocí gracias a las redes, gracias a Instagram, así siguiendo las personas que nos siguen en la tribu. He venido varios tiempos escuchando sus charlas, sus conversatorios, y bueno, la aprecio, la conocí, no la conocía antes, la aprecio, la sigo, me acompaña, y bueno, el día de hoy tengo el honor de poderla conocer de una forma así directa, y conocerla con ustedes también, ¿no? Así que ya la veo conectada, y voy a lanzar la invitación e invitarlos a que se sumen también al grupo Facebook de la tribu sistémica, y también al canal de YouTube de la tribu sistémica, donde vamos subiendo las grabaciones en la medida que la vamos editando de los encuentros previos. Y bueno, así creamos una red, expandimos esta comunidad de personas comprometidas en crecer mutuamente, conociendo auténticos otros. Ahora invito a la doctora Graciela Moreski, sistémica, escritora y comunicadora de Buenos Aires. Eh, Oh, y acá hola estamos. Andrea, ¿qué ¿Ah? tal? Un gusto, por fin nos podemos ver así, cara a cara. Mucho gusto, Graciela. Te pedí el permiso de tutearte. eh, Sí, por supuesto, sí, sí, es como mucho más cómodo y cálido, sí, sí, gracias. Graciela, yo cuando te escucho en tus transmisiones, tengo esta sensación que tenía en Italia, que cuando iba a visitar las vecinas del edificio donde viven ahí mis papás, hay unas señoras más grandes que yo, que a veces voy a tomarme un café, y siempre salen conversaciones así como interesantes. Tengo esta misma sensación contigo. Como cuando te Ah, escucho, me siento como en casa. bueno, es que yo la verdad es que siempre digo que cuando comunico o me relaciono con la gente que está del otro lado, siento una ida y vuelta que a mí también, hablando de vínculos, me va transformando. Yo también generé una pequeña tribu, ¿no? De seguidores y ya los estoy conociendo. Algunos de los que
están ahora acá, como Margarita Bonomo, es una gran amiga, profesionalmente estamos muy relacionadas, o sea que, bueno, es como esta red que se extiende y que de alguna manera nos convocó o nos acercó a vos y a mí, ¿no? Eh, Es cierto. Así que yo también me uno a este agradecimiento con Margarita Bonomo, que de hecho ha sido una de las invitadas especiales que participaron ya de la tribu tomando las riendas. Y creo que es el último video o el anteúltimo video que hemos, no recuerdo qué número de encuentro es, pero ya sí, está en sí, YouTube, sí. así que los invito a que lo vayan a ver, a las personas que están ahí. Y bueno, también, Graciela, presentarte un poco porque ¿cómo se dice? La trayectoria que tienes es amplia. Mm. Yo no te conocía también a nivel mediático, sé que tienes bastante, ¿cómo se dice? Público, porque trabajas en la televisión, ¿verdad? ¿O sigues trabajando? No, ahora no estoy trabajando, sí voy cuando me convocan para alguna opinión, pero no en programas como estuve, sí fueron muchos años, y bueno, en este momento demanda mucho y preferí estar en el consultorio, en las redes que las manejo con los temas que de pronto me interesa transmitir y escribir, ¿no? Que esto es, yo diría hoy, mi tarea principal. Sí, y de hecho también he descubierto los títulos de corrígeme, son 9 libros los que ya publicaste y ahora viene el Sí, 10º, ¿verdad? el décimo libro que va a venir ahora, que se llama Las huellas de la pandemia en el ADN del alma. ¿Qué sería, qué tiene que ver ese ADN con la psiquis profunda, ¿no? Aquello que es los arquetipos, como que esto que pasó nos llegó a modificar aquello que traemos, la manera de vincularnos, las relaciones, se armaron nuevos, nuevas formas de vincularse y se abrieron brechas. Después se hará el balance, pero bueno, hoy estamos como en ese shock y tejiendo, porque yo creo que el balance o lo que pase dependerá de cada uno, de aquello que hace con eso que lo afectó la pandemia. O cualquiera, hoy que vamos a hablar de vínculos, este, de aquello que nos afecta, porque fundamentalmente somos seres afectivos, afectados por el afuera. Uno dice, el ser humano es un ser racional. Antes que nada es un ser que está afectado por todo con lo que se vincula. Y ese afecto nos transforma, ¿no? Qué interesante, Graciela. O sea, si entiendo bien, si escucho bien, es como que eh, como seres humanos podemos o somos afectados y eso puede ser para bien o para mal, no necesariamente, ¿no? ¿No? Claro, el afecto es lo primero que nos llega. Uno dice el pensar. A ver, en terapia cognitiva muchas veces se dice que primero uno piensa y a partir de lo que piensa uno siente, porque a uno se le viene una idea y uno después esto le produce un afecto. Esto es porque muchas veces estamos conectados con las ideas y no con lo que nos pasa, porque si no debería ser al revés. Primero sentimos, somos afectados, a raíz de esto pensamos y a raíz de esto respondemos, digamos. Cuando realmente nos conectamos con lo que pasa y no con la idea de lo que nos pasa, que es distinto. Cuando yo me conecto con una idea,
me conecto con la idea de que esto me va a ir mal, de que vos vas a ser agresivo, y ya entonces siento mal humor y me conecto. Si es al revés, si yo primero me conecto con vos y a partir de ahí tengo el afecto y a partir de ahí respondo, es otro el circuito que se hace. Y todo el tiempo estamos afectados y estamos afectados por los vínculos. Yo por eso muchas veces digo, somos vínculos. Estamos, somos vínculos con todo lo que nos rodea, los objetos, las personas, todo nos afecta y con todo nos vinculamos. Y nos vamos modificando y haciendo en ese vínculo. Me encanta escucharte, Graciela. La otra cosa que yo quería decir es que también eres docente o has sido docente Sí. y para mí yo siento que eres o que has sido una docente de estas personas que inspiran a lo que te escuchan. Y yo te digo, escuchándote, siento que si te hubiera encontrado a mis 20 años, quizás hubiera elegido dedicarme a la psiquiatría, pues tú eres médica psiquiátrica, ¿verdad? Yo soy médica psiquiatra, pero Psiquiatra. hago psiquiatra, pero fundamentalmente terapeuta, no solamente médico, ¿no? Sí, Sino que hice todo un camino terapéutico adquiriendo, sí, empecé con terapia sistémica. No, empecé con psicoanálisis, pero después, desde los años 80 que estoy en terapia sistémica eh, y bueno, porque además creo que somos partes de sistemas, de muchos sistemas, ¿no? Sistemas vinculares en los que participamos, modificamos y nos modifican, ¿no? muy bien. Mira, yo siento que ya estamos entrando en el tema y de alguna forma ya estamos presentando el tema que vamos a tocar el día domingo. Así que déjame, por favor, saludar y presentar, no presentar, invitar a las Sí, personas que están ahí y que también pueden escribir sus preguntas si tienen preguntas, porque ahorita la idea es compartir, también el día domingo la idea es compartir un espacio más grande acerca de este tema y ir tejiendo quizás nuevos vínculos, nuevas relaciones. Y al tal respecto, entonces, te quisiera preguntar acerca de los vínculos. El tema ya lo hemos dicho, el tema ¿cómo se llama? Del día domingo será Somos vínculos, ¿cierto? El tema sí, Somos vínculos. Eh, este tema surge de mi invitación. Al principio era la idea de encontrarnos el 14, la propuesta del 14 de febrero. Y yo te dije, ¿por qué no lo hacemos el día de San Valentín? Así hablamos de repente del vínculo de pareja. Y tú me propusiste, ¿qué te parece si lo ampliamos? ¿No? Esto de los vínculos, que estamos vinculados con todo, me parece genial. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué es un vínculo para ti? ¿Cómo lo describes, Graciela? ¿Cómo lo eh, definirías? para mí el vínculo es aquella ligazón, conexión, interrelación que tenemos con, con el otro, eh, como que no somos personas, o sea, como si fuéramos objetos diseñados y terminados. Nos vinculamos y nos modificamos en esa relación con el otro. Para mí no hay, desde mí, sé que hay algunos que lo diferencian, entre vínculo y relación. La relación es conexión, el vínculo eh, que algunos lo viven como que los vínculos son los familiares, los forzosos, aquellos. Yo creo que desde que nacemos estamos respondiendo al lugar que nos dieron, a lo que esperan de nosotros, se va armando todo un sistema vincular. En primer lugar, respondemos, porque nosotros llegamos a un mundo que ya está hecho, que nos espera, y a partir de ahí
con determinadas estructuras que repetimos y demás, nos vamos vinculando con la pareja, con los amigos, con los hermanos, con los pares, en el trabajo. Y hay vínculos como los de pareja, donde yo digo, bueno, no son azarosos, por algo están. Eh, a veces cuando uno le va bien y está enamorado y dice, estaba en mi destino. Cuando a uno no está bien, dice, ¿por qué estoy con esta persona? Me equivoqué, fue de casualidad, fue azaroso. Y yo digo que nada es azaroso, que en realidad responde a algo y que si uno revisa puede descubrir o qué tiene que aprender o qué no aprendió o por qué está con esa persona. Eh, eh, no creo que más bien los vínculos vienen a enseñarnos y a veces repetimos y repetimos desde el lugar que tenemos o que aprendimos a funcionar, este, seguimos haciendo lo mismo, algo que en algún momento fue bueno y que después dejó de serlo, pero los vínculos es esa interrelación que tenemos con, con, con lo que no somos nosotros, personas, también con el día, con los animales, con los objetos, con todo nos vinculamos y con todo nos modifica. Desde el sol, la lluvia, que el clima esté pesado, con todo nos relaciona. Y a propósito de tu libro también, a ver, déjame recordar el título, ayúdame a recordar de Huellas de la pandemia en el ADN del alma. ¿Tú sientes que, por ejemplo, con la pandemia también eh, estamos vinculados nosotros, esta generación de la humanidad que nos ha tocado vivir esto? Sí, la pandemia llegó, puede ser, cada uno le dará una lectura como destino, nos afectó a todos. El tema dependerá de cada uno. Obviamente a la gente le movió estructuras, nos modificó, nos hizo modificar la manera de vincularnos, el trabajo muchas veces, económicamente, con los hijos, los familiares. Entonces, nos modificó. Que después lo que hicimos con esto, bueno, dependerá de cada uno, pero que nos modificó. Y ahí es que yo creo que, como todo, esto fue un evento muy, muy impactante porque fue democrático, afectó a todos, eh, ricos, pobres, jóvenes, bueno, tal vez más a la gente de edad, pero sí, sí, nos modificó mucho. Y Graciela, entonces, ¿cómo hacemos bueno, cómo hacemos, me refiero como terapeutas, cuando vienen personas que, por ejemplo, te dicen que quieren cortar vínculos, que de repente ya son dañinos o que no le hacen bien, ¿es posible cortar un vínculo o no sé, cómo? Sí. Yo creo, a ver, yo creo que los vínculos son absolutamente flexibles y se van modificando día a día, cuando no hay vínculos estáticos, hay vínculos que están desgastados, hay vínculos que se van modificando, todo lo vivo se modifica. Entonces, bueno, si alguien dice está todo igual y bueno, probablemente no sé, sea un vínculo que funcione en automático. Cuando alguien viene a cortar o cuando dice el otro, ya no, bueno, en primer lugar, creo que hay algo que tiene que ver con el momento donde uno ya decide que el otro o no funciona o no le está afectando bien o se siente mal o no lo quiere, porque no necesariamente ya no lo ama. No necesariamente tiene que ser malo el otro. Tiene que
hacernos mal. Puede ser que uno ya no lo quiera al otro, y cuando uno no quiere, me parece importante, porque si no es, tengo que transformarlo al otro en alguien malo para cortar, no, puede que yo no quiera seguir una relación. Y bueno, y yo creo que hay vínculos que son más fáciles de cortar, porque no hay una sociedad, y hay otras que donde hay sociedades parentales, donde van a seguir siendo socios, por ejemplo, de por vida, socios parentales. Es decir, hay un vínculo que no se puede cortar, y entonces habrá que eh, trabajar para que ese vínculo eh, no, no se traslade todo ese roce a los chicos. Pero yo creo que sí, que los vínculos se cortan, se pierden, se gastan, y que hay que mantenerlos vivos, que tampoco es fácil, eh, Te porque leo la los gente se va comentarios. Ah, modificando. discúlpame. No, no, sigue, no quería interrumpirte. Que dijiste que tampoco es fácil. Mantenerlos, mantener, porque la fantasía, hablando de San Mm, Valentín, es que uno va a estar todo el tiempo enamorado como el primer año. Y no, esto, pero de alguna manera se va transformando, y ese otro idealizado eh, no es, y de pronto hay que poder darse cuenta, incorporar, aceptar a ese otro que no era el que nosotros creímos ese primer año, y transformarlo en otra cosa. Ese vínculo se va transformando, cada uno se va transformando. Eh, y a veces las transformaciones no son parejas. mm. Entonces creo que todo el tiempo tenemos que trabajar con el vínculo y no darlo por sentado, ¿no? Bueno, ya está, ya es así. Te quiero leer los comentarios. Margarita Bonomo nos comenta, antes de hacer, ya requerimos del vínculo. ¿Cómo, cómo? Antes de hacer, ya requerimos del vínculo. Claro, antes de hacer, yo puedo verlo o no, Sí, está. no, Sí, sí, creo que ah, sí. Tiene no, que ir más arriba. no, antes de nacer, Ah, claro, leo antes de hacer. De repente era nacer, no sé. Ahí lo puedes. nacer me Ah, parece, ¿no? dice nacer. Antes de nacer. Mm, Claro, es que llegamos con determinadas expectativas a un espacio donde la familia, cada uno espera o tiene un lugar ese niño por nacer. Eh, entonces, nacemos con una historia, cada uno de acuerdo a la historia familiar, al árbol genealógico, va a tener un lugar determinado. Entonces, sí, sí, ese lugar está, como bien dice Marga, desde antes de nacer. Entonces, de ahí te quisiera hacer esta pregunta. Entonces, ¿los acostumbres familiares también tienen que ver con la vinculación? Es decir, aquellos acostumbres que hemos heredado así de nuestra familia, y me refiero, por ejemplo, a la manera de comer, de alimentarnos, etcétera, etcétera, también tienen que ver con la vinculación. Es decir, Claro, es que la manera de vincularnos con la comida, con el sueño, con las obligaciones, todo tiene que ver con desde las costumbres, y hay hasta la manera de socializar. Hay familias que no son demasiado sociables, hay otras que sí, lo mismo que la educación. Entonces, hay una parte que tiene que ver con lo que vos llamás costumbres, o todos llamamos costumbres, y hay otra que tiene que ver con el lugar que en esa familia tiene esa persona, porque hay así como hay hijos donde se les pone todas las expectativas y todo.
hay otros que no son mirados, hay otros que quedan relegados. Entonces, las costumbres de la familia quizás sean las mismas para ambos hijos, pero el lugar que cada uno de ellos ocupa en la familia es distinto, porque fue esperado con otras expectativas, se lo identificó con alguien, y ya desde ahí va a responder distinto, ¿no? Claro. Entonces, Muy a mí bien. me parece interesante diferenciar, pero ambas cosas son importantísimas, la costumbre y el lugar que, con el que se espera y el lugar que se le dio a esa persona, porque es interesante, nosotros respondemos, empezamos por responder a algo que no elegimos pegar, no elegimos el lugar que tenemos, vamos a responder con lo que podemos. Y a partir de ahí hay toda una interacción entre algo que uno puede llamar destino, que sería aquello que nosotros no elegimos, lo que nos viene de afuera, la familia, los acontecimientos, la pandemia, qué sé yo. Eso y lo que nosotros hacemos es el libre albedrío, ¿no? Lo que nosotros hacemos con eso que nos llegó. Esto es una interacción y un entramado. Qué interesante. ¿Sabes que estaba pensando en esto que puso Margarita al principio, esto de antes de hacer, ya requerimos del vínculo? Siento esto, que de alguna forma, por esto que traes, que también no es consciente la elección, aparentemente no elegimos los papás donde nacer, la familia donde aterrizar, por así decirlo. Entonces, es como que empezamos así, o sea que antes de hacer, de responder a aquello que el destino nos reserva, ya requerimos del vínculo, ¿no? Es como si el vínculo fuera Es, claro, lo el vínculo inconsciente. Uh-huh. es como previo, ¿no? Ya estamos vinculados. Hay vínculos que son de elección y hay otros que son forzosos. Uno no los elige y va a seguir siendo el hijo de, o el hermano de, o el nieto de. Pero esto es como un vínculo forzoso en cuanto a no elegido. Hay un tema que dependerá de la creencia de cada uno, si uno elige, si uno se reencarna, si hay otra vida. Yo siempre dejo esto abierto. En lo particular, no sé, me dejo asombrar por el misterio. Sí creo que hay algo, o una inteligencia, Dios, o como quieran llamar, pero tampoco lo siento como tan determinante. Había una frase de Schopenhauer que él decía que si uno mira la vida como a distancia, puede ver que aquellos acontecimientos que parecieron azarosos responden a un guión. Y me parece interesante esto, ¿no? Yo a veces a los pacientes les hago hacer la línea de la vida y revisar esos acontecimientos y ver. Y pienso que esa es la parte de destino, ¿no? La otra es, bueno, lo que hago. Puedo repetir siempre lo mismo porque no aprendí o puedo hacer cosas diferentes. Espacio Vivo San Isidro dice, son una oportunidad para sanar, ¿no? Refiriéndose a los vínculos. Es que yo desde mi perspectiva, vínculo es todo. La oportunidad para sanar son las crisis, digamos, pero el vínculo es lo que nos conforma. Eh, eh, a ver, estamos transformándonos, ya sea sanando o arruinándonos. En algunos son desgastantes y traumáticos,
digamos, con los vínculos podemos sanar, destruirnos, eh, lo que hagamos con eso va a depender, pero estamos vivos y los vínculos todo el tiempo nos transforman y nosotros transformamos al otro con lo que nos vinculamos. Graciela, ¿me escuchas? Te veo como un poco... Ahora sí, en un momento Ah, pareció que se ok. cortó, pero sí, sí. Tengo una pregunta de Margarita que nos pregunta, ¿qué pasa con los vínculos familiares y la lealtad? Y Qué pasa con los vínculos familiares y la lealtad? bueno, es muy interesante esa pregunta porque a veces uno siente que tiene que ser como esperan o como eh, la familia, digamos, espera o la costumbre o las creencias familiares dictan. Y cuando uno se va modificando y va creciendo, se va alejando de eso. Porque la vida es una transformación y algunas personas sienten que en esa transformación están como eh, siendo desleales a su familia. Entonces, no pueden ser distintos porque o no se permiten cambiar para poder seguir siendo perteneciente a esta familia. Como si esto a veces ha pasado mucho con los hijos de inmigrantes. Es interesante, en una época, por lo menos acá en la Argentina, se hablaba mucho de mi hijo el doctor. Entonces venían los inmigrantes, que eran gente luchadora, que venían de España, Italia, por lo general, en realidad de todas partes, pero eh, mucho de Italia luchaban y esperaban que su hijo hiciera un salto social. Y cuando ese hijo hacía ese salto social, de pronto no terminaba siendo, luchaban para eso, pero después había como una diferencia, ya no se podía conectar igual, porque ese hijo, habiendo hecho ese salto social, les gustaban otras cosas, hablaba de otras cosas y se conectaba distinto. Esto, y había otros que nunca pudieron hacer ese salto para no ser desleal. Qué interesante, Graciela. Sí, Sí, me parece eh, como una invitación a cada uno, ¿no? A revisar, así, es que ¿no? Es como yo mirar creo, nuestros ancestros. exacto, yo creo que es muy buen trabajo esto de revisar, bueno, de dónde venimos, cuáles esas ideas familiares y cuál es la repetición, cuál es eh, eh, que vamos a, inclusive hay un trabajo que tal vez en el Zoom podamos hacer, cuál sería el escudo familiar de cada uno, cuáles son, eh, para poder ver, bueno, cuáles son las creencias, los valores que hay en esta familia y cuáles uno siguió, eligió conscientemente y hay otros de los que no puede desprender, como que son dos cosas distintas, ¿no? Algunos uno los vuelve a elegir y hay otros que quedan pegados y uno no puede sacárselos de encima. Me encanta la próxima. Tenemos material para ir pensándolo de acá al domingo. Llega una pregunta que te la quiero así leer. Dice Pauli Bazán, dice, doctora, ¿cree en las constelaciones familiares? En las constelaciones, a mí Sí. me parece, sí, eh, estoy segura que hay una constelación y que uno va repitiendo. Eh, Hay trabajos que se hacen inclusive con muñecos,
pueden hacerlo con personas, digamos, hay muchas maneras de trabajar esto, pero que seguramente hay eh, cuestiones para constelar porque hay conflictos familiares que se van repitiendo de generación en generación y si uno no lo tiene claro, no puede traspasarlo. Esto me parece eh, un trabajo importante. Sí, me parece esto que tú mencionabas, Graciela, de hacerlo consciente, esto que de repente hemos venido repitiéndolo desde hace muchos años, sin darnos cuenta que de repente lo seguimos haciendo así como por repetición, por lealtad a una patria, a una familia o una cultura, no sé. Así que Claro. me parece algo fácil de decirlo, esto de hacer consciente lo inconsciente, pero implica un darse No, cuenta, un no es trabajo. claro, no es fácil, implica un trabajo como muy profundo y empezar a hacerse preguntas, porque para hacer lo que es inconsciente para uno está en el inconsciente. Ahora, el tema es que hay trabajos como el psicoanalítico, donde es más uno con el mundo interno. Y en el sistémico, uno lo que se da cuenta es que variando uno determinada coreografía que se da en la familia, cambia el sistema, porque es un sistema con que uno cambie, ya los otros tienen que correrse del lugar. Y a veces el poder darse cuenta de ese cambio, de no repetir, de cuando en las cuestiones siempre pasa lo mismo y uno dice, bueno, no voy a decir lo que se espera que diga, cambio, cambio el paso. Bueno, esto al otro lo desacomoda. Entonces, a veces uno solamente puede decir, voy a dejar de hacer lo mismo. Otras veces preguntarse, ¿qué cosa me está pasando siempre que repito? Yo trabajo mucho en los libros esto de, no como tips, porque no creo en los tips, creo en las preguntas, en la reflexión, en hacer trabajos donde eh, no es el terapeuta pone las preguntas y bueno, y después es la persona la que reflexiona a partir de eso. Sí, dejo un poco de silencio como para que estas palabras sientan, tengan el tiempo también de asentarse, ¿no? Es como, es fácil a decirlo, pero me parece que también se necesita como un tiempo para que esto suceda, ¿no? Para que, y bueno, yo estoy muy contento, Graciela, contento de tenerte, contento de que esto también lo vamos a poder seguir compartiendo el día domingo a las 19 horas de Argentina hasta las 21 horas, a las 5 horas de Perú. Así que son todos invitados, las personas que están conectadas ahí, a que se sumen. A partir de mañana vamos a publicar el enlace para que las personas se puedan inscribir. Es un evento libre, gratuito y solamente necesitamos la presencia. Y cuando pedimos la presencia, la pedimos con la cámara abierta, pues necesitamos mirar el rostro de las personas que participan, ¿no? Del evento grupal. Bárbaro, sí, la verdad es que me pareció una invitación importante y creo que se puede trabajar muy lindo con todos los que se anoten. Una pregunta, Andrea, esto va que, vos me lo podés, esta grabación, eh, me la podés pasar para mi Instagram. Por supuesto, Graciela. Ah, bárbaro, porque también les quiero compartir a los seguidores que los puse, subí, pero no sé si pudieron o supieron entrar, a veces se pierde. Sí que me gustaría eh, Por esto así como supuesto. la invita, No, por así la supuesto. invitación. Por supuesto que Bueno, sí, la idea es crear red, ampliar la comunidad. De hecho, me alegra mucho de que hayan muchas personas de los invitados especiales que ya estuvieron,
que se sumen también al vivo de hoy, se van a sumar también muy probablemente a la reunión. Así que preguntan qué tema se trataría. Se trataría el tema de los vínculos, ¿no? Graciela, este Este, tema lo... exacto, vamos a hablar de los vínculos y vamos a trabajar con la propia, va a haber grupitos de trabajo como para que puedan en grupo trabajar con su historia y vamos a hacer un trabajo, eh, la idea es lo más interactivo posible, ¿no? Correcto. Así que, ¿cómo te gustaría así concluir este vivo, Graciela? Bueno, hablando si somos vínculos y esto, ahora nos estamos vinculando también con este vivo y seguramente como para pensar, bueno, ¿qué cosas reflexionaron a partir de este vínculo que estamos haciendo? Andrea, yo y toda la tribu, que toda esta charla. Seguramente podrán ver, bueno, tal vez, ojalá hayan podido pensar algo y recordar o revivir o de hacer un clic con algo que uno diga, bueno, ve, esto me afectó en esta manera, en este vínculo quedé afectado. Empezamos diciendo que éramos, a ver, sobre todo gente que nos afectábamos, ¿no? Éramos afecto. Bueno, ¿cómo nos afectan los vínculos y cómo nos afectó esta conexión con la tribu? Esto sería. Me Medio encanta, largo, la hice me complicada. encanta, no, me encanta, te agradezco mucho más bien. Así que bueno, Bueno, ahí estamos, ya vinculados, el en domingo. contacto. Sí, el domingo los esperamos y nos vemos muy pronto. Así que Ok, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Muchas gracias, Graciela, por tu disponibilidad, tu apertura, la confianza también. Y bueno, sí. hasta pronto, hasta muy pronto. Hasta el domingo. Un gustazo, pues. Gracias, chao. Chao. Chao.